pero el 98% de los negocios no lo logran. A esos titulares. Al final del día, un negocio se trata de evaluar cuánto dinero ganas, cuántas ganancias en efectivo obtienes. Muchos dueños de negocios creen que merecen todo el valor, pero no serán adquiridos si piensan así, sin importar lo que haya creado su propiedad intelectual. Graham Stephen, director general y fundador de Bisbal, y Jim McLaughlin, quien lidera la plataforma. En cuanto al Reino Unido y Europa, así como la expansión internacional. Cuando observas el negocio, una de las cosas que está creciendo enormemente es el mercado de valoración relativa y modelado. Cada vez que llegas al punto de salir de tu negocio, la persona o entidad que lo adquiere necesita ganar mucho más dinero con tu negocio del que tú jamás ganarás. Aunque usemos tecnología y herramientas en el backend, creemos firmemente que cada valoración debe tener ese aspecto humano y ese compromiso humano. Hola a todos, mi equipo y yo hemos estado creando contenido e historias que informan, inspiran, empoderan y te aportan un valor real. Si aún no lo has hecho, tómate un momento para suscribirte. Es la forma más fácil de apoyar nuestro trabajo y mantenerte informado de cada lanzamiento nuevo. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje, suscríbete y mantente al tanto de nuestras novedades. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de YouTube de Dinis Guarda en colaboración y con el apoyo de citiesabc.com, businessabc.net y dormi.ai. Estoy muy emocionado de seguir haciendo este recorrido mundial con grandes personas y personalidades que están liderando los negocios a nivel mundial y llevando los límites de lo que significa hacer negocios hoy en día. Impulsamos negocios, tecnología, innovación, continuidad y tradiciones que para mí se están volviendo cada vez más importantes a medida que nos adentramos en la locura de la inteligencia artificial y todas las cosas diferentes con las que cualquiera que esté en los negocios tiene que lidiar todos los días. Lo que más me gusta de esta serie es la gente. Y hoy estoy particularmente interesado en traer a dos personas que me han fascinado por sus personalidades y la parte complementaria. Uno ya estuvo en la serie y el otro es nuevo. Empezaré con el nuevo y luego seguiré con esto. Así que le doy la bienvenida a Graham Stephen, que es el director general y fundador de Bisbal, y a Jim McLaughlin, que es por supuesto un querido amigo. Actualmente lidero la plataforma en Reino Unido, Europa y la expansión internacional. Esta plataforma no es convencional porque aporta innovación y varias capas fundamentales para mis negocios. Y por supuesto, cuando ves el perfil tanto de Graham como de Jim, ellos también aportan una gran cantidad de experiencia fantástica, lo cual creo que está realmente subestimado, especialmente por la narrativa dominante, al menos la que tenemos en el mundo de la innovación y el mundo de la tecnología. Parece que hay muchos chicos nuevos en el barrio que lo cambian todo, mientras los demás solo guardan silencio y se vuelven fantasmas o zombies. Así que quiero resaltar esa innovación y estoy bastante emocionado por ello. Bisbal apoya a asesores, directores financieros fraccionarios y contadores con una plataforma que brinda evaluaciones independientes, basadas en datos y gestionadas por expertos. Y quiero resaltar específicamente la experiencia de Graham, Stephen y Jim como dos personas que también han estado en el negocio, entendiendo las particularidades del negocio. Antes de comenzar, quiero resaltar algo para mi audiencia. Así que hay alrededor de, bueno, los números varían y no hay consenso, pero hay entre 300 y 400 millones de pymes y micropymes en el mundo. Ayer investigaba y vi que solo el mercado de Estados Unidos sigue siendo la economía más grande. Solo hay 5 empresas que facturan más de 1 millón y cuando ves la realidad de los negocios, incluso la mayoría de las startups son pymes. Seamos honestos, actualmente hay distinción entre estos términos y quiero resaltar esto en la serie y estoy muy emocionado de estar tocando estos temas aquí. Así que empezaré contigo, Graham. Stephen, es maravilloso tenerte aquí y bienvenido al programa. Me gustaría empezar teniéndote a ti. Mi primera pregunta sería un poco sobre ti, también un poco sobre tu trayectoria de vivir entre Sudáfrica y el Reino Unido, que son dos países muy diversos y diferentes.
Así que bienvenido al club. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Creo que al ver tu camino, parece que estás en Ciudad del Cabo. Yo estoy en Ciudad del Cabo en este momento, así que el clima está agradable y cálido, probablemente a 28 grados y soleado afuera, así que no te lo restregaré. Mucho más frío en Londres. Pero creo que sí, absolutamente, ¿sabes? Creo que soy una de esas personas afortunadas que supongo se consideran ciudadanos globales. ¿Sabes? Tengo doble nacionalidad del Reino Unido y Sudáfrica, lo que facilita viajar. Y sabes, creo que siempre he tenido esta perspectiva de construir un negocio global. Crecí en Sudáfrica, ya sabes, hacia el final del apartheid. Así que fue un periodo de cambio muy interesante y eso me dio una perspectiva. Creo que, ya sabes, hay muchas más cosas que nos unen en el mundo que las que nos separan. Así que siempre he tenido esa mentalidad. Comencé mi carrera capacitándome como contador público certificado. Sabes, siempre cuento que mi papá fue un emprendedor fallido. Lo digo de la mejor manera posible. Lo despidieron. En sus primeros años de los 40, él era un artesano, un mul de oficio, había estado trabajando en la industria automotriz. Y lo despidieron y no pudo encontrar trabajo en ese momento y básicamente se convirtió en un hombre de mantenimiento. Era un emprendedor autónomo y en esos días, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, ser emprendedor era algo que hacías si no podías conseguir un trabajo. Había un poco de estigma alrededor de eso. Y durante mis años formativos siempre fue una lucha. Siempre tuvimos comida, educación y nada nos faltó, pero él nunca entendió cómo construir un negocio. Así que mi percepción inicial era que iba a tomar el camino seguro, convertirme en contador público, conseguir un trabajo en un banco y seguir la visión tradicional, y voy a adelantarme unos años. Trabajé en la banca minorista, trabajé en varios negocios diferentes, moviéndome más hacia las startups. ¿Qué más? Pero irónicamente, la misma edad a la que mi papá fue despedido fue la misma edad, a los 42 años, en la que comencé mi primer negocio, que al final fue un negocio de Chief Financial Officer fraccional. Y ya sabes, toda esa experiencia de haber trabajado en la banca con empresas, pequeña y mediana empresa, extensión de crédito, todo ese tipo de cosas. Trabajé un tiempo en África subsahariana, en Kenia, Ghana y otros países en inclusión financiera. Me di cuenta de que en realidad el emprendimiento no era algo que hacías si no podías conseguir un trabajo, sino que en realidad es lo que impulsa las economías. Y tenía esa especie de sí, supongo, en el fondo yo lo sabía. Pero eso me hizo darme cuenta de por qué mi papá nunca pudo volver a tener un trabajo. Había algo en él relacionado con eso. En realidad, quiero libertad, quiero poder tomar decisiones y quiero construir algo. Su mentalidad era que él estaba bastante contento solo con proveer para su familia y no construir un negocio. Y durante ese periodo intermedio, obviamente conocí a muchas personas de negocios diferentes. Y mi otro cofundador, un tipo llamado Howard Blake, 6 meses después de iniciar mi negocio de Chief Financial Officer fraccional, él ya era mi cliente. Es similar a la historia de Padre Rico, Padre Pobre. Él creó 40 negocios en su carrera y me dio esta perspectiva para decir, en realidad, el emprendimiento consiste en crear un negocio que funcione sin ti y todo lo bueno que conlleva. Es una historia de fondo larga, pero importante, y él tenía un problema particular en ese momento. Estaba ocupado saliendo del negocio que había pasado los últimos 30 años construyendo, y él acababa de salir de una conversación con una de las 4 grandes firmas de contabilidad. Le cobraron un ojo de la cara, o sea, ni siquiera puedo recordar. Probablemente fueron como 50,000 libras para hacer una valoración, ayudarle a entender cuánto valía el negocio. Lo más importante es que él no entendía su lenguaje. Le dieron un informe de 100 páginas lleno de tecnicismos y términos especializados. Es un empresario exitoso, ha construido 40 negocios, pero sentado frente a un socio financiero de una de las 4 grandes firmas. De alguna manera se sintió un poco insuficiente y me pidió que viniera a interpretar lo que le habían presentado. Y esa fue como la semilla de lo que es Biswell. Queríamos empoderar a los emprendedores ante todo para que entendieran el valor de los negocios que están construyendo. Esa era la idea principal.
el punto de partida para decir que queremos hacer esto de manera diferente. Así que sí, es una historia un poco larga, pero la creación de Biswell estaba profundamente arraigada en el deseo de ayudar y empoderar a los emprendedores ante todo. Y obviamente con el tiempo nos hemos movido a diferentes verticales y eso de lo cual estoy seguro que hablaremos, pero esa era la idea detrás de todo. En los últimos 4 años hemos trabajado en esa misión de impulsar la evaluación de negocios, trabajar con emprendedores, socios, asesores y básicamente revolucionar este espacio usando la tecnología, pero la tecnología como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Queríamos conectar con emprendedores, fundadores y asesores personalmente y unir todo esto. Así que sí, espero que Denise no haya sido demasiado monólogo, pero también espero que para los oyentes les dé un poco de contexto sobre por qué hacemos lo que hacemos. No, Es una historia maravillosa y me encanta la realidad de lo que dijiste, pero también cómo pasaste de la experiencia con tu padre a construir esa narrativa alrededor. Primero que nada, crear tu seguridad, tu camino financiero y empresarial. Esa historia es realmente impresionante. Y también sé que, por supuesto, crecer en Sudáfrica es completamente diferente a crecer en el Reino Unido o en Europa. Jim, tú también vienes de Irlanda del Norte y tienes historias increíbles, así que cuéntanos también sobre tu camino. Aunque es la segunda vez y bienvenido de nuevo a la serie, pero en esta parte también me gustaría tocar ese tema y cómo terminaste trabajando con Graham y promoviendo la visión de Bisbal, de la cual vamos a hablar más adelante. sí, claro. Gracias por invitarme nuevamente y algunos de tus oyentes tal vez hayan escuchado mi primera entrevista contigo, así que trataré de no repetir lo mismo. Creo que como antecedente, ya sabes, soy una de esas personas que creo que estoy de acuerdo con Graham en que hay muchas más cosas que las personas tienen en común de manera positiva que negativa en cuanto a cómo, ya sabes, cómo ves las cosas. Siempre he sido un gran observador de los humanos en cuanto a lo que hacen, cómo reaccionan y cómo hacen ciertas cosas. Aunque existen grandes diferencias entre culturas y personas en el mundo, al final todos somos iguales en muchos aspectos. Y cuando se trata de negocios, mi carrera comenzó, hice un aprendizaje en ingeniería. Cuando era muy joven no había trabajo. Dirigí un club juvenil 2 años en Inglaterra, lo que me llevó de Irlanda allá. Después entré accidentalmente en el mundo de los negocios, pero muy rápido llegué al punto en el que estaba. Era lo suficientemente joven en ese momento. Y con la juventud viene esta cosa maravillosa llamada arrogancia. Y la ignorancia y la flecha y la combinación de esa arrogancia e ignorancia me hizo pensar, cuando veía a alguien ganar más dinero o ser más exitoso, pensaba, no son diferentes a mí, ¿por qué yo no lo hago? Así que comencé mi primer negocio en 198, 86 y desde ese día nunca he sido empleado. Así que he sido alguien que creo que hoy en día llaman emprendedores. En mi época yo era imposible de emplear porque estaba demasiado desesperado para abrirme camino en la vida, hacer mis propias cosas y ser responsable de lo que quería lograr. Así que he estado haciendo eso durante 35 años en cuanto a construir negocios. Creo que una de las cosas que destacaría es que si miro hacia atrás en mi carrera, la suma de las partes en su mayoría han sido fracasos, así que la mayoría de las cosas que he intentado hacer he fracasado. Y cuando digo fracasar, no me refiero a como que no es que hayan sido un completo desastre, pero simplemente no lograron lo que yo quería lograr. Así que ha habido muchos negocios que he empezado con todo el entusiasmo del mundo y simplemente no funcionaron por una gran variedad y cantidad de razones diferentes, pero también he tenido algunos buenos éxitos en ese camino y bueno, los fracasos son de donde viene toda la sabiduría. Así que, y como dije, por sabiduría me refiero a, ya sabes, la sabiduría para mí es simplemente, la sabiduría realmente es. En mi experiencia, la sabiduría surge de tus fracasos, ya que del éxito se aprende poco. Y en cuanto a la combinación de trabajar junto a Bisbal no sucede tan seguido en tu carrera profesional que encuentres almas afines y personas que tengan la misma estrella guía y lo mismo. Y la estrella guía que tenemos es literalmente ser lo más útil posible para otros negocios y darles la información que necesitan para no cometer los mismos errores. He cometido a lo largo de mi carrera, así que esa es la gran motivación que tengo. Y yo sé, sabes, que si hubiera tenido las ventajas que Bisbal le da hoy a los dueños de negocios,
Si hubiera tenido eso en mi camino, sé absolutamente que tal vez habría tenido tantos fracasos, pero no me habrían costado tanto dinero. Habría, ya sabes, ajustado mis gastos más rápido. Y creo que eso es lo importante, es realmente importante que te ayuden a entender la dirección a la que quieres ir. Y tú, Graham mencionó que Howard no comprendía la jerga en el informe de 100 páginas que recibió. Y, sabes, lo que no mencionó es que, sabes, el trasfondo de Howard es de abogado comercial, así que no es solo un hombre de negocios, es alguien que está acostumbrado a leer documentos complicados, etcétera. E incluso desde esa perspectiva, aquí había un documento donde él simplemente pensó, ¿por qué esto no tiene sentido para mí? ¿Por qué no me está dando la información que realmente necesito sobre hacia dónde voy? Y creo que eso es realmente importante, ¿sabes? Los hombres de negocios son fenomenalmente buenos en lo que hacen, pero eso no necesariamente significa que sean buenos en otras cosas. Y eso es algo que he encontrado con la mayoría de las cosas en la vida. Cuando empecé pensaba, oh, soy mejor que este tipo y soy mejor que aquel tipo. Lo que pronto aprendí fue que todos son buenos en algo. Y lo que Bisbal está tratando de hacer es reconocer en qué son buenos los dueños de negocios, pero intentemos ayudarlos con las cosas en las que no quieren admitir que no son buenos, que usualmente son sus números y la jerga que otros profesionales usan en lo que están haciendo. Siempre he sentido esto en mi carrera en servicios financieros. Nunca traté de ganar negocios ni conseguir clientes, tratando de parecer más listo que ellos y tratando de demostrar que yo sabía cosas que ellos realmente me necesitaban porque no las sabían. Mi opinión era que si lograbas que ellos entendieran lo que necesitaban saber, entonces por eso se convertirían en clientes, porque yo simplemente les daba transparencia y simplicidad sobre lo que es. Ellos debían saberlo, pues es lo que los dueños de negocios requieren. Ese es el objetivo de Bisbal al hacer evaluaciones de negocios, ayudar a entender e interpretar sus números y su significado para la empresa. Así que espero que eso responda a tu pregunta con respecto a un poco de mi experiencia nuevamente y por qué tengo la misma estrella del norte que Bisbal en cuanto a lo que quiero lograr. Es muy inspirador ambos y también yo conozco especialmente a Jim desde hace algún tiempo y me he sentido muy honrado por tu gran experiencia. Seamos honestos, tengo una gran red internacional y experiencia con universidades y lo he estado descubriendo. Y por eso estoy emocionado de tenerlos a ustedes. Es este nivel de humanidad lo que falta. Y diría que casi todos los actores tecnológicos con los que he estado hablando. Y además tenemos un mundo muy grande, diverso y dividido en este momento. Volviendo contigo, Graham, como director general y fundador de Val, tu trayectoria es increíble, porque por supuesto Sudáfrica sigue siendo una economía enorme, pero claro, con muchos desafíos, divisiones y todo tipo de desigualdades. Pero además, por supuesto, está en África, y ahí están los ecosistemas occidental y africano juntos, y desde ahí construimos un negocio realmente global. Así que, primero que nada, vamos, antes de que tenga un par de preguntas sobre las insinuaciones de ser empresarios, pero ¿qué es Bisbal y cómo funciona? Y cómo puede la gente verlo. Empecemos con lo básico. Dinis, creo. En esencia, Bisbal somos un negocio que ayuda a los dueños de empresas a entender el valor de su negocio. De acuerdo, de una manera simple, pragmática y que agrega valor. De acuerdo, hemos desarrollado una plataforma que te permite hacer eso tú mismo o con el acompañamiento y la orientación del equipo de Bisbal. Entonces, por un lado, hay una plataforma y bueno, tal vez la demostremos un poco más adelante en el podcast, si tenemos tiempo. Lo llamamos un banquero de inversiones en tu bolsillo. Hemos tomado el enfoque de la banca de inversión para cómo piensas en valorar un negocio y lo hemos destilado en algo que es fácil y sencillo de entender. Y no solo se trata de proporcionar el valor o la cifra del negocio, sino también de ayudarte a entender los factores y lo que puedes hacer para mejorar ese valor o cambiarlo. En resumen, eso es Bisbal. También hacemos, ya sabes, y competimos directamente con los proveedores tradicionales de valuaciones, ¿de acuerdo? Así que hacemos valuaciones basadas en eventos, ya sea que estés buscando recaudar fondos para tu startup, que quieras salir o vender tu negocio, o que estés pasando por una separación, disputa o divorcio. Bien, y donde somos diferentes, supongo, a otros proveedores, es que podemos ofrecer esos informes independientes y defendibles.
con rapidez, pragmatismo en la forma en que se entregan y precisión. Eso se da por hecho, pero lo crucial es el toque humano, del cual hablaré más adelante. Aunque usamos tecnología y herramientas en el backend, creemos firmemente que cada valoración necesita tener ese aspecto humano y ese compromiso humano. Así que eso es lo que es Bisbal. Tenemos una plataforma que te ayuda a hacer planeación estratégica de valoraciones, planeación de negocios y todo tipo de cosas. Y también tenemos un enfoque más tradicional para las valoraciones, pero entregado sí en una fracción del tiempo y entregado de una manera que, usando el ejemplo de Howard que mencioné antes, sabes, empodera al dueño del negocio en lugar de hacerlo sentir inadecuado de alguna manera. Eso es lo que hacemos. No tenemos límites en cuanto a dónde operamos. Prácticamente la mayoría de nuestro equipo habla inglés. Así que nuestro enfoque está en, ya sabes, el Reino Unido, los Estados Unidos, el mercado sudafricano. Pero tú, hemos tenido clientes, ¿eh? Hemos tenido clientes en Mauricio, hemos tenido clientes en, ya sabes, Alemania. Así que, ya sabes, realmente no ponemos un límite global. Pero obviamente tenemos que poder entregar eso en un idioma que nuestro equipo entienda. Y tal vez con el tiempo, tenemos personas que hablan japonés o chino en nuestro equipo, pero por ahora queremos construir la plataforma en países de habla inglesa. Quiero mencionar para quienes nos escuchan algunas cifras y estadísticas importantes. Primero, al analizar la evaluación de negocios y startups, que es tu empresa, Bisbal destaca como un jugador cada vez más relevante. Este mercado global crecerá de 62 mil millones de dólares en 2024 a 128 mil millones en 2033 y tiene una tasa de crecimiento compuesta del 75%. Y además, una de las cosas que se está volviendo enorme es la valoración relativa y modelar los mercados es muy complejo. Por un lado están los referentes de Estados Unidos, especialmente Silicon Valley. Europa está mucho peor y el Reino Unido un poco mejor, pero sigue siendo débil. Y luego está el resto del mundo, que quizá cae un poco, pero es un componente enorme que la gente olvida. Entonces, como mencionaste, y lo he estado aprendiendo por mi cuenta, como emprendedor y como una startup yo mismo, así que los factores clave incluyen adquisiciones de margen. Cuando compras una empresa, tienes que evaluar la financiación de startups y las salidas. Eso es probablemente lo que la gente conoce, especialmente mi audiencia aquí, y es algo muy grande e importante que quiero abordar hoy. Factores económicos, inteligencia artificial y tecnología, factores de valoración en evolución y dinámicas regionales. Y solo quería resaltar eso y volveré con una pregunta para ambos. El lado del mercado se está volviendo una locura porque la valoración total, por ejemplo, el valor agregado de todos los unicornios creció de 300 mil millones de dólares en 2014 a más de 59 billones de dólares en 2025. La reciente burbuja de la inteligencia artificial es probablemente mucho mayor y solo quiero mencionarlo para quienes nos escuchan, que el número de unicornios, mientras hablamos, y esto es en abril de 2025, hay 1.200 unicornios. Entonces, empresas con una valoración de más de 1.000 millones y además, la realidad es que la concentración geográfica muestra que Estados Unidos tiene la mayor parte de la valoración de unicornios y startups. Y luego con 32 billones, China con 14, India con 4 y el Reino Unido con 3. Entonces, por supuesto, esto cambiará mucho a medida que crezcamos, especialmente India, que probablemente será mucho más grande, e incluso África con su población joven. Regresando con ustedes y Jim, empiezo contigo. Así que tienes mucha experiencia trabajando con pequeñas empresas y, como dijiste, siendo emprendedor antes de que el concepto se pusiera de moda. También hemos trabajado con la Federación de Pequeñas Empresas y colaborado con varios ecosistemas, sobre todo en el Reino Unido y Europa. Así que retomando lo que Grant mencionó sobre lo que construiste con Bisbal, y sé que por eso también elegiste Bisbal, ¿cuáles crees que son los mayores retos que tienen las empresas? Y probablemente estoy hablando, bueno, ustedes están enfocados en el mercado del Reino Unido y de Estados Unidos. Por supuesto, son mercados completamente diferentes y mi audiencia es bastante global, pero quiero provocar a mi audiencia, porque si no ves estos números no vamos a tener éxito. Y además, estamos creando una economía global muy loca que por un lado es completamente paradójica. Tenemos burbujas de valoraciones y por otro lado personas en situaciones mucho más débiles. Jim, según tu experiencia, ¿cómo lo ves? Y también probablemente tus aprendizajes.
Como dijiste, el fracaso es un gran maestro y para ser honesto, para mí ha sido mi mayor lección de humildad. Pero también, ¿cómo llevas esta experiencia a la realidad de las operaciones diarias del negocio? Ah, Creo que esa es una pregunta bastante grande. Creo que lo abordaría en términos de cuál es el mayor desafío que enfrentan actualmente las pequeñas y medianas empresas. Y creo que es algo más amplio que solo las pequeñas y medianas empresas. La velocidad de cambio que la tecnología y la inteligencia artificial van a traer ahora a nuestras vidas en mi opinión, absolutamente imposible entender cómo se va a ver eso y cómo va a afectar los factores y lo que haces dentro de tu negocio. Creo que lo mejor que la gente puede hacer es diferenciar entre lo que necesita ser dirigido por humanos y dónde como humanos marcaremos la diferencia versus dónde vendrá la facilidad y asistencia de lo que la tecnología puede proporcionar. Pero mira, el mundo siempre está en un periodo de cambio y el cambio siempre trae oportunidades, así que es la capacidad de reconocer esa oportunidad. Y aquellos que no se mantienen al paso con las oportunidades típicamente se vuelven dinosaurios. Al mismo tiempo, y es un poco contradictorio, sabes, toda mi vida siempre he sentido también que los pioneros son los que salen perjudicados y los colonos son los que hacen el dinero, así que tienes que dentro de los negocios. Entonces, yo sugeriría que la gente no debería intentar necesariamente ser pionera en todo lo que intenta hacer, deberían intentar ser colonos, lo que significa que hasta cierto punto tienes que permitir la superposición de las formas tradicionales y existentes de hacer las cosas, con el reconocimiento de cómo son las cosas. Eso podría cambiar, pero en esencia los fundamentos siguen sin cambiar. Quiero decir, mencionaste las valoraciones de las corporaciones, en particular de los unicornios, y cómo la concentración financiera de valor se está moviendo cada vez más hacia un círculo más pequeño de entidades e individuos. Y creo que es clave que aún necesitas entender que los negocios todavía tienen que generar dinero. Quiero decir, si regreso a lo básico, anoche estuve en un evento de incubadora, que fue un evento maravilloso y conocí a muchos emprendedores ahí. Algunos de ellos recibieron subvenciones y financiamiento en una especie de premiación anoche. Y todavía me sorprende cuando conozco a nuevos dueños de negocios que no entienden el principio de que tienes que ganar dinero. Así que algunos, ya sabes, a veces confunden organizaciones benéficas o propósitos sociales con negocios. Un negocio tiene que ganar dinero o tiene que ser capaz de ganar dinero en el futuro. Y esa es simplemente la verdad cruda, y eso es lo que pasa si no reconoces eso. Y quizá mucha de la concentración de toda esta riqueza se debe a esas grandes entidades. Ellos saben perfectamente que te van a devorar para desayunar todos los días, todo el tiempo, porque descubren cómo pueden ganar más dinero de lo que tú haces que de lo que ellos mismos hacen, y te van a absorber. Así que los negocios pequeños deben afrontar esa realidad y entender que no siempre se trata solo de grandes ideas y conceptos. Tienes que poder demostrar de dónde viene el dinero. Así que quiero decir, una de las valoraciones más difíciles en las que nos involucramos son las startups preingresos, porque no tienen un historial, no hay historial que revisar. Y como sabes, los bancos suelen hacer esto al considerar préstamos. Aún dependen mucho del método histórico para analizar. Pero cuando estás viendo hacia adelante lo que algo podría hacer, tienes que analizarlo. ¿Cuánto dinero podría generar este negocio o generará este negocio? Dependiendo de qué criterios. Así que esos son los fundamentos, pero nosotros formamos parte de la solución para eso, sin duda, pero creo que eso, espero, responda a la pregunta de alguna manera para ti. Si no puedes ver la manera en la que vas a ganar dinero en algún momento, entonces no es un negocio, podría ser tu pasatiempo o podrías tener propósitos sociales maravillosos, lo cual no tiene nada de malo, pero eso no es un negocio. Entonces, Jim, los voy a provocar de buena manera. Estoy de acuerdo contigo, pero existe una gran paradoja en la economía mundial. Porque, por ejemplo, Igran, tú tienes una experiencia muy sólida y esta pregunta es para ti primero. Tienes una experiencia fantástica. Has trabajado tanto con corporaciones como Standard Bank, que es uno de los bancos más grandes del mundo y especialmente muy grande en África, y también has sido un Chief Financial Officer fraccional, lo cual es muy importante. El 90% de mis errores en negocios fueron por no revisar bien las finanzas, ya que estaba enfocado en otras cosas.
Y creo que esto contradice lo que dijiste, Jim, aunque estoy de acuerdo contigo en que yo estaba más enfocado en construir productos y tecnología que en realmente construir un negocio financieramente seguro. La mayoría de los emprendedores buscan crear un producto, negocio o servicio y enfocan todos sus esfuerzos en ello. Entonces, Grant, a partir de esa experiencia de ser contador público certificado con 2 décadas de experiencia en servicios financieros, así como en desarrollo de negocios y estrategia de precios, y además, después de trabajar con organizaciones financieras y ahora ser emprendedor, ¿cómo ves esto? Porque creo que para mí, y mi pregunta aquí es una gran pregunta, pero creo que este podcast siempre trata grandes preguntas, pero también hay grandes personas, buenas ideas. El mayor desafío es que todo vuelve a eso. No creo que haya división. Tenemos los 3 divisiones de la economía mundial. Tenemos a estos 7 gigantes magníficos, como quieras llamarlos, que controlan una enorme parte de la economía mundial. Después está la lista Fortune 500, que representa parte de la economía mundial, y luego la realidad, que incluye a todos los demás. Yo diría que el 99% o al menos el 90% de la economía mundial y las startups están en estos. Así que lo que ustedes están haciendo con este BAL es tratar de unir estos 3 ángulos. Por ejemplo, Jim, si soy una startup desarrollando tecnología de punta, a menos que me mantenga en Europa, nunca seré nada a nivel mundial. Puedo tener la misma propiedad intelectual, pero nunca destacaré mundialmente. Esa es la paradoja. Estoy de acuerdo, si no ganas dinero, no lo logras. Y como lo vemos, Silicon Valley es todo al principio. Incluso Google y Facebook tardaron años en generar ingresos. Así que es cuestión de cómo hacemos esta división o 3 divisiones y obtenemos la realidad en este momento. Me interesa conocer tu experiencia, Grant, y cómo abordas esto desde el producto, ya que si no lo hacemos tendremos problemas. De hecho, hay algunos analistas, y estoy haciendo la pregunta un poco más compleja, que dicen que en los próximos 25 años la inteligencia artificial acabará con el capitalismo. Porque si empezamos a tener superinteligencia, eso significa que la superinteligencia creará una especie de economía ultra global dependiente de estas plataformas. Y esa es una realidad, ya está empezando a suceder, seamos honestos, así que no estamos tan lejos de eso. Y no soy solo yo, hay mucha gente que está señalando esto. Abordo este tema porque debemos enfrentar los elefantes en la habitación. Mira, Denise, esa es una gran pregunta y una pregunta muy importante. Quiero desglosarla en un par de componentes, en algunos componentes. Quiero poner un límite a Silicon Valley por un momento. Cuando hablamos de valoraciones, mucho de lo que ves en los medios, ya sabes. Ves a OpenAI, ves a Google, ves a Tesla, todo eso. Así que mucho de lo que se reporta son todos estos unicornios y las empresas de $1.000 millones. Eso es lo que aparece en los titulares, ¿verdad? Y casi que tienes que ser bastante intencional aquí porque tienes que separar el bombo y las valoraciones de unicornios de la realidad. Así que eso es lo que vemos. La realidad, sin embargo, probablemente es que estoy citando una cifra. Sin embargo, el 98% de los negocios no alcanzan esos titulares en volumen ni cantidad de empresas, como mencionaste antes. La mayoría de esos negocios que sustentan muchas economías globales son negocios aburridos. Podría ser la lavandería, un negocio de plomería o una empresa de mudanzas, ese tipo de cosas. Nunca aparecen en titulares y ahí es donde operamos mucho. Pero los principios en realidad son los mismos. No importa dónde estés, Jim mencionó eso. Al final del día, un negocio se trata de, ya sabes, y la valoración del negocio se determina por cuánto dinero ganas. Cuando hablo de dinero, no me refiero a las ganancias contables, sino a lo que realmente entra. ¿Cuánto efectivo generas? ¿Qué tan repetible es eso? Bien, así que solo porque ganaste 1 millón de libras este año, puedes ganar 1 millón de libras el próximo año y el año siguiente y el año siguiente. Bien, no ingresos, sino ganancias reales. Así que tienes que entender los ingresos, cómo se traducen en la economía unitaria y puedes escalar eso. Y la repetibilidad es importante porque significa si puedes repetir eso sin ti como dueño. Bien, entonces esos principios claves son fundamentales y también se reduce a un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto. Bien, entonces cuando un comprador ve el negocio y para nosotros las valoraciones siempre se tratan de verlo a través de la perspectiva de un comprador potencial, ¿cuánto estaría dispuesto alguien a pagar por él? Están dispuestos a pagar porque quieren generar un retorno sobre su inversión.
Bien, entonces un comprador verá un negocio y dirá, ¿qué ganancias en efectivo genera? ¿Son repetibles sin el dueño o la personalidad que lo rodea? Y también, ¿cómo están creciendo esas ganancias, sabes? Entonces, si ahora son 1 millón y están creciendo a 10 millones y hay un plan que puede justificar eso, obviamente, ya sabes. Ese negocio sería mucho más valioso que un negocio que ahora vale 1 millón y que seguirá valiendo 1 millón en 10 años, en 10 años. Ambos son rentables, pero obviamente el crecimiento es un factor ahí, así que lo que tratamos de hacer es destilar eso. Ahora, ya sea que estés viendo, ya sabes, un negocio que aún no tiene ingresos, que tiene una gran idea, obviamente ahí el riesgo es mucho mayor. Así que sí, pueden tener un potencial enorme y un potencial de crecimiento enorme, pero como no tienes historial ni forma de demostrarlo realmente, tienes un riesgo más alto. El crecimiento y el riesgo suelen tener relación inversa, por eso lo analizamos desde esa perspectiva. Y desafortunadamente, cuando lees los medios y todo eso, la gente no se da cuenta de eso, ¿de acuerdo? La razón, déjame darte un ejemplo. Un ejemplo muy simple. Podrías tener 10 millones de seguidores en Instagram, ¿de acuerdo? ¿Eso significa que tu cuenta de Instagram vale mucho dinero? Bueno, no necesariamente, a menos que tengas una forma de monetizar eso y convertirlo en ganancias, no vale nada. Ahora puede haber un negocio que esté en el ámbito de los medios y que sepa cómo monetizar eso. Entonces ellos tienen tus 10 millones de seguidores y pueden venderles algo. Para ese negocio que podría comprarte, tus 10 millones de seguidores en Instagram pueden valer una fortuna. Quizá no tengas un negocio, solo seguidores en Instagram. Tal vez no le veas valor, pero alguien más sí, porque ellos pueden, ya sabes, venderles algo adicional a ellos y a esos usuarios. Así que ya sabes, solo tienes que desglosarlo hasta los principios básicos en última instancia, y creo que mucha gente no hace eso. Así que lo que hacemos desde una perspectiva de negocios es desglosarlo hasta los principios básicos. Ya sabes cómo ganas dinero, cómo haces que eso crezca, cuáles son los sistemas y procesos que existen. Y eso para mí es súper, súper importante. Y hablas un poco sobre hacia dónde va el mundo. Y filosóficamente, eso, al final del día la gente todavía va a necesitar comer, todavía va a necesitar un lugar donde vivir, todavía necesita hacer todas esas cosas. Entonces, las herramientas como la inteligencia artificial y todas estas cosas son súper, súper útiles. ¿Por qué no? Porque generan dinero por sí mismas, pero ayudan a las personas a crear procesos que son más repetibles. ¿Sabes? Pueden mejorar la economía unitaria. En otras palabras, el costo de ofrecer esos servicios baja, así que eso puede aumentar la rentabilidad. Entonces, para mí, aunque sea una respuesta un poco larga, siempre hay que dar un paso atrás. Desglósalo hasta sus principios básicos. Bien, ¿cómo ganas dinero? ¿Cómo repites eso? ¿Y cómo haces crecer eso de manera sostenible? Todo lo demás realmente es ruido alrededor de eso, ¿de acuerdo? Y si entiendes eso, entonces entiendes el valor. Y luego, el último punto, como dije antes, es verlo a través de la perspectiva de un posible comprador, no necesariamente desde la perspectiva del vendedor. Porque tú, a menos que puedas demostrarle a un comprador por qué tu negocio vale eso y por qué vale eso para ellos, entonces sí, realmente no tienes mucho. Yo estoy completamente de acuerdo, pero así que lo haré. Tocaré una pregunta que es clave para mí. Entonces, como dijiste, los 4 principios que mencionaste son fundamentales, pero ¿dónde queda la propiedad intelectual en eso? Porque al final la economía mundial, claro, ahora mismo, como dijiste, e incluso yo tengo parte de culpa en eso, como emprendedor, porque parte de mi innovación también ha sido mi fracaso, porque quieres innovar demasiado, como dijiste. No se trata solo de, digamos, sí en mi caso. De hecho, tenemos 2 millones de seguidores, pero me tomó años monetizarlos. Pero antes que nada, millones para comprarlos o para hacer que funcionaran de manera orgánica. Toda la compra y lo necesario para mantener los números, pero al final es igual. Aplica para la propiedad intelectual y si quieres construir propiedad intelectual, ¿cómo manejas eso y cómo lo ves? Porque creo que este es el mayor desafío a medida que avanzamos. Porque, por supuesto, todos los principios de economía y finanzas siempre han sido impulsados por principios. Bien, desde la historia de la humanidad, donde tienes una vaca como valoración, o la leche, y hasta el oro, cobre o cualquier cosa que uses en las monedas que utilizas. Hasta ahora, dinero digital, economía creativa y economía del significado son conceptos distintos,
Entonces, regresando a las partes que mencionaste, y estoy de acuerdo con todas ellas, ¿dónde colocas la propiedad intelectual y cómo ves la propiedad intelectual? Porque dijiste que estás enfocado, al menos por ahora, más en el Reino Unido y Estados Unidos. En Estados Unidos hay un gran enfoque en la propiedad intelectual y en Europa también hay un gran enfoque en la propiedad intelectual. Por supuesto, no puedes pagar cuentas con propiedad intelectual, aunque hay diferencias. Me gustaría escuchar de ambos, especialmente de ti, Graham Stephen, sobre cómo se construyó la plataforma tecnológica. Y Jim, desde tu perspectiva también al tratar con pymes, startups y corporativos. Sí, déjame abordar esa pregunta primero. Y él dice, entonces la propiedad intelectual, ¿sabes? Y surge la pregunta, ¿cuánto vale mi propiedad intelectual? Regresaré a los principios básicos. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es algo único que has creado, una forma de hacer las cosas, un proceso, puede ser un sistema, puede ser todo ese tipo de cosas. Y de nuevo, en términos muy simples, la propiedad intelectual solo vale algo si para alguien, un comprador o incluso para ti como negocio es monetizable. Bien, entonces en otras palabras puedes ir y crear un código maravilloso, ¿de acuerdo? Pero si no tiene un caso de uso que realmente agregue valor a la vida de las personas por el que la gente esté dispuesta a pagar. Bien, y si eso no genera algún tipo de ganancia, realmente no vale mucho, ¿de acuerdo? Así que la propiedad intelectual solo tiene valor en la medida en que pueda convertirse en ganancias futuras. Bien, y ahora hay diferentes formas de medir eso. Bien, déjame usar un ejemplo práctico. Supongamos que desarrollas un algoritmo, podría estar respaldado por inteligencia artificial, podría ser cualquier cosa que permita. Voy a tomar algo que todos conocemos, las entregas a domicilio. Bien, supongamos que desarrollas una propiedad intelectual o un algoritmo que permite que las entregas a domicilio se realicen de manera más eficiente. Bien, una propiedad intelectual. Eso puede tener mucho valor para cualquiera que haga entregas a domicilio. Así que ya sea DoorDash, ya sea Target, ya sea Tesco o cualquier otro que haga entregas a domicilio. ¿Por qué tiene valor para esas organizaciones? Porque si usan ese algoritmo, pueden tener una mejor eficiencia en sus rutas de entrega, pueden reducir el costo de sus entregas a domicilio, pueden hacer todo eso para ofrecer mejor servicio al cliente. Sabes, tus productos pueden ser entregados en tu puerta en menos de 30 minutos, así que reduce el costo de entregar los productos. Mejora la retención de sus clientes porque pueden entregar en 30 minutos, mientras que sus competidores podrían tardar una hora. Y al hacer eso, aumenta la rentabilidad de las personas que están usando esa parte de la propiedad intelectual. Entonces, si tú eres quien desarrolló la propiedad intelectual, lo que realmente importa es preguntarte quién podría usar esta propiedad intelectual y luego cómo la vendes. Eso es solo un componente. El otro está relacionado con la propiedad intelectual. ¿Sabes lo fácil que es copiarlo? Aunque tengas la propiedad intelectual, si cualquiera puede copiarla, ¿por qué te la comprarían? Pueden hacerlo ellos mismos. Ya sabes, y es ahí donde cosas como las marcas registradas se vuelven importantes, cosas como la protección de patentes, cosas como todo ese tipo de cosas. Así que tener la idea es una cosa, la capacidad de traducir eso en una ganancia monetaria es otra. Y luego, ¿cómo proteges eso? Así que hablamos de una barrera, ya sabes, ¿es protegible o no? Y ya sabes, podemos tener una discusión fascinante, incluso alrededor, ya sabes, con la inteligencia artificial, por poner un ejemplo tú. Muchas empresas de inteligencia artificial surgen diciendo que inventaron algo nuevo. ¿En serio? Lo que han desarrollado a veces es solo un mensaje para OpenAI o para Claude o lo que sea. Cualquiera puede hacer eso. Eso realmente no es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es cómo tomas eso, cómo lo usas, cómo lo aplicas y cómo lo proteges. Eso es lo que quiero usar. Otro ejemplo muy sencillo, ya sabes, es digamos que tienes un sitio web que se llama Search.com, ¿ok? Y tú eres el dueño. Si no eres dueño de ese dominio y mañana alguien puede ir, sacar esa licencia y quitarte Search.com, bueno, ¿hay algún valor en eso? No, por eso existen protecciones alrededor de eso, como eres dueño del dominio, eres dueño de la marca, así que la marca como propiedad intelectual, todas esas cosas. Se trata de qué valor puede crear, pero también de quién lo posee y cómo lo proteges. Te daré una respuesta filosófica sobre esto, Denise, porque es importante. ¿La propiedad intelectual puede generar ganancias monetarias y es protegible? Esos son los dos pilares fundamentales. Y desde el punto de vista de la creación de riqueza empresarial, si estamos haciendo una evaluación de propiedad intelectual. Por poner un ejemplo, esas son las cosas que vamos a analizar y a examinar a través de un proceso de valoración.
Estoy completamente de acuerdo y ese es un elemento clave en cómo analizamos estas cosas. Y creo que hay una fractura en la forma en que educamos a las empresas y a los emprendedores o una falta de ello porque no creo que haya ninguna educación al respecto. Esto es una paradoja porque, como mencionaste, hay mucho bombo sobre las valuaciones y Silicon Valley, pero luego está la realidad. Y esto crea muchos choques porque en este momento tenemos todas estas capas de, ok, grandes valuaciones y luego la realidad. Y al mismo tiempo, claro, todo el bombo alrededor de los influencers y todas estas cosas, porque por supuesto algunos de ellos se vuelven muy exitosos y claro, la gente trata de imitarlos y así sucesivamente. Entonces, Jim, retomando la misma pregunta, pero aplicándola a tu experiencia con pequeños negocios y no tan pequeños, algunos de ellos son bastante medianos. Porque, por ejemplo, una de las cosas que mencioné en el podcast que hicimos juntos, y claro, estamos en el Reino Unido, tú y yo al menos, y una de las cosas que te he estado notando, la economía del Reino Unido sigue siendo una de las principales, la sexta mundial en cifras e impacto. En realidad, probablemente es aún más grande porque todavía tiene un gran impacto con la Commonwealth, así como en la educación y la innovación. Pero el reto, lo que he estado encontrando, es realmente la casi increíble falta de conciencia sobre estas cosas de las que estamos hablando aquí. Entonces, ¿cómo ves esto cuando se trata de la valoración realmente para el negocio? Porque efectivamente, si yo obtengo, y así será incluso en mi experiencia, si voy a pedir un préstamo en cualquier banco, en cualquier corredor, cualquier institución financiera en Europa o en el Reino Unido, a nadie le importa menos mi propiedad intelectual, a nadie le importa menos mi tráfico, a nadie le importa menos esto. Y definitivamente esto en realidad, por supuesto, va de la mano con lo que dijiste, Gran. Es fundamental no caer en la paradoja que tenemos, pero también mirar el puente. Así que yo voy a mirar el puente de esto, entre ganar dinero y alcanzar este nivel de innovación, que es fundamental. Si no tienes innovación, también vas a desaparecer. Mencionaste varios temas sobre eso. Creo que Graham ya cubrió bien todo lo relacionado con la propiedad intelectual. Tienes razón, la mayoría no lo entiende y hablo de lo más básico, incluso más aún. En cuanto a si una propiedad intelectual tiene valor, bueno, como con cualquier cosa, el valor está cuando alguien adquiere a otra persona por hacerlo. La mayoría de los dueños de negocios cometen el error de pensar que merecen todo el valor, que cualquier cosa que su propiedad intelectual haya creado, pero nunca serán adquiridos bajo esa premisa. Una de las frases básicas que le digo a cada dueño de negocio que he asesorado es esta: cada vez que vayas a salir de tu negocio, la persona o la entidad que lo adquiera, ellos deben ganar mucho más dinero con tu negocio que tú. Hasta que no entiendan esto, no comprenderán los principios básicos de esos valores. Así que mucho de esto es puro principio. Punto. Quiero decir, estamos hechos, todos estamos hechos naturalmente. Somos codiciosos como seres humanos. De todos modos, no entraremos en el tema de los problemas de obesidad, pero sí demuestra los principios de la avaricia. A todos nos gusta tener más de lo que creemos que nos gusta. Existen principios básicos de la educación que la gente debe comprender sobre esto para luego identificar qué es la propiedad intelectual y su destino. El segundo tema que presentaste no está realmente relacionado con la propiedad intelectual y en cuanto a recaudar dinero para grandes ideas y la propiedad intelectual y hacia dónde va, de nuevo, comienza con los primeros principios de qué es capaz de generar esa propiedad intelectual y por qué es así y cómo es. ¿Puedes proteger eso o cómo puedes controlar la influencia sobre hacia dónde va? Entonces, primero que nada, tienes que ser capaz de hacer eso. Luego debes presentarlo a quienes puedan ayudarte y apoyarte con dinero. Ya sea que busques préstamos o deudas en bancos u otras instituciones, suele ser complicado recaudar dinero para esto. O buscas en el lugar equivocado, quiero decir, porque eso es lo más probable. De nuevo, es un golpe de realidad que suelo dar a los dueños de negocios, donde aplican los principios del costo de pedir prestado o recaudar dinero de instituciones tradicionales contra el costo del dinero con inversionistas de capital, ángeles o inversionistas en etapas tempranas, quienes normalmente quieren quedarse con una parte del pastel. Pero, por supuesto, el dueño del negocio piensa, no quiero regalar tanto, pero aún así necesito el dinero, porque mira qué maravilloso es mi producto o mi propiedad intelectual, y simplemente tiene que haber un golpe de realidad. ¿Sabes? En algún momento simplemente tienes que sentarlos y decirles, deja de ser codicioso, deja de querer ganar por todos lados. Sí, a todos nos encantaría tener 1 o 2% arriba de la tasa base para financiamiento de deuda. En una idea en la que solo alguien que esté dispuesto a perderlo todo invertiría. Si no funciona solo porque tú crees que funcionará, eso no significa que realmente vaya a funcionar.
Así que esa es una pregunta compleja porque en realidad estás hablando de educar la psicología de los dueños de negocios. Y probablemente ya he hablado de esto contigo en algunas de nuestras conversaciones privadas. En tu caso, ¿cómo estableces la realidad de lo que buscas lograr? Por supuesto, te encantaría tener la mejor estructura de financiamiento posible para donde vas. Así que entiende los principios de cómo proteger tu propiedad intelectual y qué ingresos es capaz de generar. Y luego, si necesitas el dinero de alguien más para monetizar eso, entonces tendrás que estar preparado para que alguien te saque ventaja. Quiero decir, esa es la mejor manera en que puedo describirlo, porque si no aceptas ese principio, al final tu negocio simplemente nunca funcionará. Y no hay nada de malo en eso. Creo que cualquiera en los negocios puede pasar por ese proceso y repetirlo. Alguien muy hábil en propiedad intelectual o en su trabajo, ya sea en su primer o segundo intento. Cuando digo que alguien ganará más dinero contigo, también hay relación con cuánto ganan de ti. Así que cuando estás en una etapa temprana, solo espera que ellos ganen muchísimo más de lo que tú vas a ganar. Pero a medida que avanzas, incluso podrías convertirte en la persona que gana dinero de alguien más. Y esa es la dura realidad, creo que hay que aceptar. Los dueños de negocios, en ese sentido, tienen una expectativa diferente. No podría estar más de acuerdo y me encanta la forma en que lo dices porque muchos, creo que hay, por supuesto, especialmente en los emprendedores ambiciosos, una sensación de, especialmente si tienes educación, al menos tienes una especie de narrativa sobre Silicon Valley, sobre la educación y sobre el emprendimiento y después la realidad económica global. Y eso es para mí probablemente el mayor desafío que tenemos porque por supuesto estamos en medio de una especie de burbuja. Eso por un lado, si lo ves, estaba leyendo recientemente un estudio. Hasta hace poco la mayoría de las empresas tecnológicas del mundo tenían muchas reservas de efectivo. Y en este momento esto en realidad no está sucediendo debido a la locura de la escalabilidad de la inteligencia artificial y eso, por supuesto, está consumiendo. Eso es en realidad ahora mismo y voy a cambiar un poco la charla continuando con Bisbal, porque me interesa particularmente cómo llevamos esto a la realidad. Como dijiste, Jimmy Grant, si ves ahora mismo y los números son, mencionamos algunos de los números antes, no los voy a repetir y todo puede pasar, así que probablemente no voy a ver ninguna fotología, pero definitivamente el nivel de infraestructura que necesitamos para continuar con la inteligencia artificial en parte está impactando la economía mundial y hay muchos artículos que hablan sobre cómo la inteligencia artificial está afectando la economía mundial. El elefante en la habitación es que la inteligencia artificial puede ser muy útil para la productividad, pero por ahora ha causado división y varios desafíos. Y por supuesto, incluso el gobierno del Reino Unido está mostrando cuánto puede contribuir la inteligencia artificial a la productividad. ¿Qué tanto influirán estos cambios y cómo la tecnología transforma nuestras vidas? Aquí es donde tengo sentimientos encontrados y quiero volver con ustedes. Así que, viendo tu experiencia, esta pregunta es para ti, Gran. Ya has estado trabajando en evaluaciones para muchas organizaciones diferentes y tocamos desde corporaciones, desde yo participé en algunas de estas fusiones y adquisiciones, financiamiento y salidas de startups y factores económicos. Así que desde tu experiencia, y estoy seguro de que tienes datos, ¿cómo ves este nivel de Bisbal y el producto y los problemas que están resolviendo y cuáles son los problemas más grandes que están encontrando cuando se trata de estas áreas? Solo para aclarar la pregunta, estás diciendo que ya sabes por qué la gente usa Biswell. Entonces, ¿por qué necesitan valuaciones? ¿O quieres ser más específico? Más, Bisbal está resolviendo los problemas relacionados con los temas que mencioné antes. Sí, o sea, de nuevo lo voy a simplificar. Mencionaste esas palabras muchas veces. Sabes, al final del día tratamos de eliminar todo el ruido y llegar a los problemas reales, los principios fundamentales. Así que lo que tratamos de hacer es dejar de lado las noticias, alejarnos de todo el bombo, y te daré un ejemplo de algunas de las estadísticas. Entonces, cuando vemos por qué la gente está haciendo valoraciones para Biswell, aproximadamente el 30% de las valoraciones que vemos son para alguien que compra o vende un negocio. Aproximadamente
El 20% de las personas están pasando por una disputa, podría ser un divorcio o una separación de accionistas o cualquier otro caso similar. Solo el 30% hace planeación estratégica. Estoy creando un negocio y quiero saber qué palancas mover. Y luego el último grupo es sobre personas que buscan recaudar fondos y ese tipo de cosas. Así que es entender, creo que es útil entender el contexto de por qué la gente hace evaluaciones y qué vemos a través de eso. Quiero tocar por un segundo este tema, esta pregunta sobre Silicon Valley y la parte de recaudación de fondos que vemos y luego cómo lo resolvemos a través de eso. Tenemos este principio del que hablamos, donde, ya sabes, donde el optimismo se encuentra con el realismo. Bien, y voy a profundizar un poco en esto. Cada vez que surge algo nuevo, como la inteligencia artificial ahora, si miras nuestra historia y tienes suficiente edad, lo notarás. Si retrocedes a los años 90 fue la burbuja del Internet, si retrocedes 50 años antes de eso, fue la industrialización y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Así que a lo largo de estas cosas, lo que termina pasando es que surge la siguiente gran idea y luego la gente invierte dinero para, ya sabes, cómo desarrollan esta siguiente gran idea. Bien, y lo que tratamos de hacer es separar esas dos cosas. Así es donde el optimismo se encuentra con el realismo. El realismo es, bien, tengo esta idea, ¿cuál es mi plan de negocios? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cómo voy a atender eso? ¿Cómo voy a hacer que crezca? Bien, y el 90% de los negocios están en ese ámbito, ¿de acuerdo? Sin embargo, y tal vez aquí está la diferencia entre, llamémoslo Silicon Valley y los grandes bancos. Cuando surge una gran idea, tienes proveedores de capital, capitalistas de riesgo, todo eso. En realidad, para ser honesto, no les interesa tener 100 empresas cada una creciendo un 10% al año y ganando un poco de dinero. El mundo del capital de riesgo y Silicon Valley en particular buscan esa gran idea que va a crecer 1000 veces. Bien, ese es el modelo de capital de riesgo. Y la realidad es que sí, así es como funciona el capital de riesgo. Quieren una gran idea que sea tan grande que se convierta en el próximo Airbnb, el próximo Uber, el próximo, no sé, solo estoy mencionando nombres, pero pueden permitirse perder dinero en 99 de esas cosas. Realmente no sabemos eso. Eso es solo una suposición, por eso se invierte mucho dinero. La gente ve la inteligencia artificial y se pregunta cuál será la gran idea que surja de la inteligencia artificial. Eso crecerá tanto que haremos algo absoluto. ¿Cuál será el próximo Facebook? ¿Has visto una válvula de autobús? Desde mi punto de vista, para ser franco, ese no es el juego que jugamos. Buscamos atender al 99% de los negocios que probablemente nunca experimentarán eso y ayudarlos a comprenderlo, porque eso es realmente lo que sustenta la economía global. Esas son las cosas que importan. Sé que estoy yendo de un lado a otro, Denise, pero creo que eso es muy importante de entender. Creo que con la inteligencia artificial hay mucho dinero, es lo mismo con las criptomonedas, hay mucho dinero entrando en esto, porque ¿qué es eso? ¿Una gran idea? Pero honestamente, para la mayoría de las personas de negocios, creo que eso es una distracción, ¿sabes? Si estás tratando de construir un negocio, no lo sé. Luego hablaste de algunas estadísticas antes, ¿sabes? Creo que en Estados Unidos, ¿sabes? Menos en términos de cantidad, el 98% de los negocios tienen menos de $1 millón en facturación o algo así en ese rango. ¿Cómo apoyas a esas personas? Al avanzar en la cadena, los recursos comprometidos disminuyen. A la gente le gustan las grandes ideas, a la gente le encanta eso, quieren ser parte de algo grande, la gente quiere ser, ya sabes, la primera persona en vivir en Marte, quieren ser todo eso. Esa es la naturaleza humana. A lo largo de la historia, los exploradores y descubridores siempre han estado presentes. Debemos hacerlo y encontrar cómo unir esas dos realidades. Y no creo que haya una respuesta fácil para eso. Pero de nuevo, regreso a las cosas simples. Da un paso atrás, ¿ok? ¿Qué problema estás resolviendo ahí? ¿Cómo le estás agregando valor a la vida de alguien? Si le estás agregando valor a la vida de alguien, entonces realmente puedes crear valor sin eso. Es ruido y tienes que filtrar todo ese ruido. Entonces, Denise, sí, no sé si respondí completamente a tu pregunta, pero esas son las cosas en las que nos enredamos tanto. Da ese paso atrás. Haz las preguntas fundamentales. Silicon Valley no siempre hace las preguntas fundamentales. Silicon Valley está buscando eso.
Usaré un ejemplo de apuestas, aunque quizá no sea el mejor. No puedes apostar al doble cero, cero o verde en la ruleta. Si pudieras, las probabilidades serían muy altas. Bien, no solo están apostando al negro o al rojo. Entonces, tienes que entender a qué juego estás jugando. ¿No estás jugando el juego de Silicon Valley o estás jugando el juego que quieres proporcionar una buena vida para ti, tu familia y quienes te rodean? Y para la mayoría de las personas, ahí es donde está su ambición. Así que sí, primero que nada entiende a qué juego estás jugando y luego piensa en ello desde esa perspectiva. Palabras sabias, me encanta cómo lo dices, y esto es algo que realmente creo que es muy importante en realidad. Primero que nada, para detener este tipo de dualidad y la falta de narrativas. Pongámoslo de esa manera, así que vayamos desde la teoría. Ya pasé por grandes preguntas, ahora quiero ir a preguntas prácticas, así que veamos cómo funciona, valor de negocio. Entonces, y creo que si pudieras revisar uno o dos estudios de caso, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, creo que una cosa que mencionaron ustedes y en la que probablemente no pensé mucho, como mencionaste, muchas evaluaciones son de personas en divorcio que necesitan valorar la empresa y es cierto. Sí, es cierto, pero a veces solo lo notas al hacerlo o vivirlo. También, si tienes dos o tres estudios de caso que quieras compartir con la audiencia, ¿cuáles serían los pasos a nivel general? Después tendremos una demostración del producto por separado. Sé que ya llevamos una hora, así que quiero ser conciso solo para concluir, pero hay muchas cosas buenas aquí. Creo, Denise, que lo simplificaré más. Nos enfocaremos en un solo caso de estudio de un cliente real y haré algo que todos entiendan. Era una empresa de medios en el Reino Unido. Tienen unos 10 años en el negocio y los medios han cambiado mucho. Hace 20 años los medios se basaban en anuncios de televisión en horario estelar. Ahora, ¿cómo logras visibilidad en la búsqueda de inteligencia artificial? Estos negocios han evolucionado. Es un negocio de medios que generaba 10 millones de libras al año y estaban obteniendo, en términos de ganancias en efectivo, estaban ganando 1,5 millones de libras al año en ganancias reales en efectivo. Tenían un cliente grande, y lo voy a mencionar, el cliente era la British Broadcasting Corporation. La British Broadcasting Corporation obtenía entre el 50 y 75% de sus ingresos de ese único gran cliente. Y la mayor parte de sus ingresos era por contratos, así que estaban obteniendo grandes ganancias. Este era un fundador que, ya sabes, no llevaba tiempo en el negocio y de hecho estaba buscando salir. Tenía entre 50 y 60 años, quería retirarse y vino con nosotros para decirnos, bueno, escuchen, en realidad, ¿cuáles son sus opciones? Primero, su negocio financia su jubilación y cuánto vale. Él quería mudarse al sur de España y comprar una villa. Este es un ejemplo práctico, porque él necesitaba 8 millones de libras para tener el tipo de jubilación que quería. Así que vino con nosotros, dijo, escucha, de hecho, antes de siquiera pensar en vender mi negocio, ¿cuánto vale y qué puedo hacer con eso? Así que estoy pintando un panorama aquí, muy sencillo. Y nosotros valoramos el negocio para él y el valor del negocio resultó ser de aproximadamente 3,5 millones de libras, y él se sorprendió. Él dijo, oh, pero he escuchado que los negocios de medios se venden a una vez sus ingresos. Así que en su mente, él esperaba poder vender este negocio por 10 millones de libras, pero no fue así, en cierto modo. Y luego, cuando le dimos la cifra de 3,5 millones, no podía entender por qué era tan baja y estaba bastante sorprendido. Después demostramos por qué el negocio solo valía 3,5 millones. ¿Qué necesitaba hacer durante el próximo año, 2 o 3, para realmente mejorar el valor de eso? Así que le estábamos dando una idea general ahí. Pero este es un ejemplo típico de un cliente, es a un nivel micro, es un ejemplo muy sencillo que creo que mucha gente puede entender, pero los principios en esto son absolutamente clave y fundamentales. Y lo que hicimos con él fue demostrarle que haciendo 3 o 4 cambios clave en ese negocio, todos requirieron un poco de tiempo y energía para hacer ese cambio. ¿Cómo podría lograr que ese negocio valiera 10 millones de libras, que alguien estuviera dispuesto a pagar 10 millones de libras por él, sin que tuviera que hacer un earn-out ni todas esas cosas complicadas? Así que ese es un caso real con el que hemos trabajado en los últimos 18 meses.
sería el 90% de las consultas que recibimos de negocios como ese. Bien, sí, de 10 a 100 millones de libras en ingresos, dólares, ya sabes, a eso lo llamaríamos empresas de mercado medio bajo hasta mercado medio. Pero los mismos principios aplican ya seas una pequeña y mediana empresa, mucho más pequeña o una startup. Así que sí, podemos profundizar un poco más en eso si quieres. Eso es increíble y creo que es realmente importante. Gran, si podemos hacerlo ahora, si quieres, Ana, si quiere agregar algo. Esta es una experiencia fantástica y para quienes nos escuchan, hay muchas iteraciones. Si eres dueño de un negocio, primero que nada, entiende la realidad de tu negocio, que es lo que ustedes han estado diciendo hasta ahora. Luego, en segundo lugar, las posibilidades de cómo evalúas en la realidad de los diferentes números. Y en tercer lugar, entonces puedes tener inacciones o realmente listas de cosas por hacer. Y una vez que entiendas esto, porque es cuando tu negocio puede volverse más rentable, realmente puedes encontrar nuevas formas de optimizar tu negocio, que es de lo que he estado tratando de hacer en esta serie y con las personas. Así que voy a hacer clic, voy a compartir mi pantalla en un segundo, así que voy a usar un ejemplo. Voy a llamar al dueño de este negocio, Alan Smith, de Brightwave Media. Así, la forma en que valoraríamos este negocio, y esto es un informe resumido de lo que recopilamos, es que llegamos a conocerlo. Esto define el riesgo y la estructura legal del negocio. ¿Es una empresa o un propietario único? No repasaré todo esto línea por línea. El sector en el que operan en el país y por qué el país es importante. Define cosas como la tasa de inflación, el riesgo del país, el tamaño del mercado. En resumen, si eres una empresa en Estados Unidos, el mercado es mucho más grande que en Seychelles. Por eso el país importa. Voy a usar quizá un mal ejemplo. Si eres una empresa en Tacaya o Argentina, donde la inflación es muy alta, a diferencia de un país con baja inflación, sí hay una diferencia. Así que conocemos el negocio, el tamaño del negocio y entendemos el riesgo asociado con eso. El siguiente paso es entender cómo ese negocio gana dinero. Así que la pregunta fundamental que haces es ¿cómo ganas dinero? ¿Y cuál es la calidad de las ganancias en ese negocio? Así que puedes ver mi pantalla, en este caso el estudio de caso que uso. Están generando ingresos de 10 millones de libras al año, hay un costo de ventas de 3 millones de libras y eso se paga a los contratistas. ¿Y qué más? Dos preguntas importantes son, ¿qué porcentaje de tus ingresos proviene de tus grandes clientes? Así que hablamos aquí sobre el riesgo de concentración. Si tienes un gran cliente y ese cliente decide que quiere irse con tu competidor, tu negocio está en riesgo. Bien, así que el riesgo de concentración no es un factor clave para cualquier negocio. Y luego, los ingresos recurrentes se refieren a cuántos de tus clientes regresan contigo y con qué frecuencia regresan. Así que si recuerdas, antes hablamos sobre los principios de qué tan repetible es ese ingreso. Así que si tienes clientes fieles y leales que regresan, entonces obviamente tu negocio vale más. La pregunta es, ¿qué porcentaje de tus ingresos es recurrente? Luego también revisamos lo que llamamos ajustes de normalización. Entonces, sabes lo que sabes. Si eres el fundador de un negocio y no estás recibiendo un salario o alguien que te está adquiriendo, tendrán que pagarle a un director general para que administre el negocio. Entonces, ¿cuál es el valor justo de mercado para el dueño? ¿Sabes? ¿Eres dueño de una propiedad? Tal vez estás manejando tu negocio desde casa y no estás pagando renta, pero si alguien tuviera que adquirir ese negocio de ti, tendría que pagar renta. Entonces, ¿entiendes si hay algún gasto de renta? ¿Y cuáles son los otros gastos operativos en efectivo? Así que, ante todo, necesitas entender cómo gana dinero este negocio. Así que en este ejemplo de aquí sumas todo eso. Llegamos a una ganancia neta en efectivo base de 1,5 millones de libras al año. El siguiente grupo de preguntas que hacemos es sobre cómo manejas tu capital de trabajo. ¿Sabes? Entonces, ¿hay algún exceso de efectivo en el negocio? Supón que has tenido ganancias en los últimos 10 años y tienes 10 millones de libras en una cuenta de inversión que no se usan en el negocio. Eso técnicamente es efectivo excedente. No lo necesitas para pagar salarios, no lo necesitas para hacer todas esas cosas, pero si hay algún efectivo excedente, tienes que tomarlo en cuenta. Y luego, algo importante sobre el capital de trabajo es,
Está muy bien tener ingresos, pero si no puedes cobrarlos de tus clientes, no es muy útil. Entonces, ¿cuánto tiempo tardan tus clientes en pagarte y cuánto tiempo tardas tú en pagarle a tus proveedores? Así que esos son los fundamentos de lo que llamamos capital de trabajo. Luego, algo importante es tu balance general. ¿Tienes algún equipo que tenga valor? ¿Tienes deuda con un banco o tercero? En este caso de estudio respondí que no. Pero digamos que tu negocio vale 10 millones de libras, pero tienes un préstamo con el banco por 10 millones de libras. Si vendes ese negocio, tienes que pagar el préstamo al banco. Así que fundamentalmente no vale nada después de que hayas pagado a tus acreedores, por así decirlo, o pagado a tus prestamistas. Ahora solo quiero hacer una transición por un momento al tipo de mundo de capital de riesgo y Silicon Valley. Lo que muchos fundadores que recaudan dinero olvidan es que primero tienen que pagar a sus financiadores y luego pueden pagarse a sí mismos. Así que ya sabes, esto es toda una discusión por sí sola sobre financiarse uno mismo contra aceptar inversiones, pero tienes que pagarle a tus prestamistas primero y luego algo importante son cosas como las expectativas de crecimiento. Así que, ya sabes, no se trata de cuánto dinero estás ganando ahora, sino de cuánto puedes ganar en el futuro. Entonces, ¿a qué ritmo está creciendo tu negocio? ¿En qué fase está tu negocio? Ya sabes, eres un negocio en crecimiento, tienes que hacer cambios, cómo se ve tu infraestructura de gastos. Si tuvieras que duplicar los ingresos, ¿podrías hacerlo sin duplicar tus costos? O si tuvieras que duplicar los ingresos, ¿tendrías que gastar mucho más para lograrlo? ¿Por qué eso afecta la rentabilidad? Luego, hacemos una pregunta atrevida en nuestro proceso. Esta es una visión simplificada. Pero ¿qué pasa si te tomas unas vacaciones de 3 semanas? Y esto es como preguntar, ¿qué tan dependiente es el negocio de ti como fundador? ¿O puede operar por sí solo? Porque quien adquiere un negocio quiere saber, ya sabes, si te compro el negocio y tú te sales, ¿sigue generando dinero? Así que hacemos una pregunta un poco atrevida y decimos, si te tomas unas vacaciones de 3 semanas, ¿qué pasa? De acuerdo, ahora, en este caso, el negocio es rentable, tiene una concentración de clientes bastante alta y si el dueño se toma unas vacaciones de 3 días, está bien. El negocio tiene problemas, ¿de acuerdo? Así que ese es el caso de estudio que presentamos y voy a mostrar lo que eso significa en términos de resultado de valoración. Así que si regresamos a este cliente, voy a usar este mismo ejemplo. Aquí ejecutamos la valoración y nos da los resultados de la evaluación. Así que en este caso el negocio vale 36 millones de libras. Como dije, tenemos 3 metodologías. No entraré en detalles técnicos. Hacemos un flujo de caja descontado, que es la rentabilidad futura. Analizamos las ganancias pasadas y el valor neto de los activos, que es cuánto obtendrías si vendieras todo al cerrar el negocio. Entonces, este es el escenario base que hicimos en este negocio. Lo que nuestra plataforma y herramienta te permite hacer es que te permite ir y decir, está bien. Como dije antes, este tipo quería obtener una salida de 10 millones de libras, te permite tomar esa valoración y luego ir y hacer algunos cambios. Entonces, en este caso, el dueño está haciendo todo el trabajo. No puede tomarse unas vacaciones de 3 días. Así que lo que te permite hacer es decir, bueno, en realidad vamos a idear una estrategia para este negocio. En realidad necesitamos contratar a un segundo al mando en este negocio. Así que vamos a avanzar un poco aquí y decir, está bien, bueno, para contratar a un segundo al mando, buscamos un director general operador con salario anual de 160,000. Prácticamente, ¿qué va a hacer esta persona en el negocio? Bien, se va a enfocar en encontrar otros contratos, eliminar la dependencia de ese gran contratista. La British Broadcasting Corporation, como dije, reducirá la dependencia crítica del cliente a entre 25 y 50. También se van a asegurar de alejarse de los ingresos basados en proyectos para pasar a ingresos más recurrentes, ingresos basados en honorarios fijos. Se van a enfocar en el crecimiento, así que van a hacer crecer este negocio entre un 10 y un 15% al año. Moveré ese pequeño dial. Y por eso, porque ahora el dueño tiene algo de apoyo. Y este es un ejemplo muy sencillo. Ahora él puede irse por 3 semanas y el negocio no se detiene. ¿De acuerdo? Y lo que esto te permite hacer es simular el escenario como en un juego de guerra. Así que vuelvo a hacer esa valoración y como puedes ver aquí, lo que sucede es que de repente esto es lo que pasa. El negocio valía 37 millones actualmente.
al hacer algunos de esos cambios que obviamente lleva tiempo implementar y hacer crecer. Y ya sabes, podrías ver que podría valer 9 millones de libras. Este es un ejemplo real, Denise, de cómo un dueño debe pensar en eso. Ahora puede ir y decir, está bien, si hago esos cambios, esto es lo que pasará con el valor. No todos los escenarios aumentarán el valor, pero si tú, como dueño de negocio, entiendes estas verdades fundamentales, te enfocas en las cosas correctas en términos de valor. Así que ese es un ejemplo muy simple, pero espero que demuestre a cualquiera que esté escuchando cómo debes pensarlo. Ahora, los mismos principios aplican tanto si tienes un negocio de 100 millones de dólares como si tienes un negocio de 1 millón de dólares. Solo que la complejidad quizás de algunos de esos factores, la complejidad de algunas de esas estrategias es diferente, pero ese es solo un ejemplo muy simple que espero ilustre cómo pensamos sobre el mundo ahora. Si el negocio es más complejo, quizá debas dividirlo en varios componentes. ¿Qué más da? En esencia, esos primeros principios aplican en cualquier negocio. Y así es como analizamos y abordamos el problema de la valoración para un dueño de negocio. Jim, no sé si quieras agregar algo, pero creo que espero que sea lo suficientemente simple de entender. La complejidad en el fondo no desaparece. Determinar el riesgo y todo ese proceso es donde el equipo de Bisbal hace el trabajo pesado. Ahí es donde usamos la tecnología, supongo, para asegurarnos de que estamos usando los insumos correctos, las tasas de riesgo correctas, los múltiplos de mercado correctos, todas esas cosas buenas. Pero fundamentalmente necesitas poder transmitir ese mensaje a un dueño de negocio, a un abogado de divorcios, a alguien que recauda fondos, de una manera en la que puedas contar la historia de forma muy sencilla y muy creíble. Creo que lo único que pediría no es realmente nuestro, pero solo refuerza el hecho de que esta demostración en particular que acabas de presenciar es lo que llamamos nuestra valoración consultiva. Así que está ahí para ayudar a los dueños de negocios a entender sus números y darles el consejo adecuado que necesitan para poder mover el DAO con respecto a lo que podría ser una valoración. No es lo suficientemente completa en términos de si se requiere una valoración para otros propósitos. Así que, como con todo, es cuestión de poner en marcha lo que sea apropiado cuando lo necesiten. Así que esto no sé, dijo Scrum. Todo el trabajo pesado se realiza a través del trabajo de fondo que se hace para que eso sea sencillo para los propietarios. Pero es solo ponerlo en perspectiva. Si estás en un divorcio, como mencionamos antes, Denise, eso lo revisarán los tribunales. Y normalmente tendrás dos partes que quieren un valor, una querrá que sea muy alto y la otra querrá que sea muy bajo, por razones obvias en términos de un acuerdo financiero, así que eso requeriría mucho más. Ese es el mejor trabajo desde nuestro punto de vista, poder llegar a una evaluación que sabemos que podemos defender con base en todos los criterios que la conforman. Pero creo que el inicio de esa demostración debería ser mostrado en términos simples. ¿Por qué no querrías saber cuánto vale tu negocio hoy en día y por qué no querrías saber qué necesitas cambiar en tu negocio? Hacer que valga más no implica querer venderlo, solo que haces el negocio más eficiente y fuerte para el futuro. Así que eso es lo único que realmente agregaría a eso, solo fue la colocación de eso. Muchas gracias. Ha sido una curva de aprendizaje para mí también, porque incluso si estás profundizando en estas cosas, tu gran experiencia es increíble. Y tocamos muchos temas importantes, pero también abordamos las cosas prácticas. Probablemente impulsaría una segunda sesión. Creo que Jim será el primero, porque creo que hay una gran falta de conocimiento sobre estos temas. Y para mí este es un tema muy querido para mí en ambos sentidos. Por eso creé el negocio ABC y a medida que me adentro en la red de influencias y la red de pequeñas y medianas empresas, creo que esto es más importante que nunca. Así que antes que nada quiero agradecerles a ambos porque han estado aquí ya por casi unas horas. Promocionaremos esto en todos lados y pondremos los enlaces y la promoción de su trabajo, tanto en la plataforma Bisbalt como también a través de los diferentes canales donde ustedes tienen presencia en línea. Y estoy seguro de que habrá muchos emprendedores y pymes que probablemente aprenderán con esto. Y lo que sugeriría es probablemente, como ustedes dijeron, ir a lo básico, no complicarse demasiado y hacer bien su propio trabajo. Entonces, y esto es un logro bastante impresionante que ustedes han conseguido aquí, así que felicidades, Gran. Y también me gusta esto, la manera en que respondes a las preguntas con mucha profundidad y experiencia, pero también con un enfoque muy sencillo y realista que abarca las diferentes áreas.
Y por supuesto, Jim, sigues aportando tu brillantez en la simplicidad, pero también ese enfoque sencillo y realista que necesitamos. Denise, de mi parte, solo quiero decir que ha sido un verdadero placer y gracias por invitarnos a ambos hoy. Como ya mencionaste, es un tema tan amplio y literalmente solo hemos tocado la superficie. La verdad, podríamos tener una serie de 10 partes sobre esto. Y cada uno de estos componentes realmente ni siquiera tocamos el tema completo de la inteligencia artificial y cómo pensamos sobre eso. Así que, ya saben, creo que solo para la audiencia o para cualquiera que esté escuchando, como pueden ver, somos increíblemente apasionados por simplificar estas cosas, hacerlas comprensibles. Solo hay tanto que puedes hacer en un podcast de 90 minutos. Si alguien tiene preguntas, Denise, pueden contactarte, tendrán nuestros datos de contacto. Y sabes, tanto Jim como yo y el resto del equipo, ya sabes, ahí es donde entra el aspecto humano. Queremos dedicar nuestro tiempo a la parte personal y a las personas, construyendo este negocio, interactuando con clientes reales, socios reales, todo ese tipo de cosas y dedicando mucho tiempo a la educación sobre eso. Cuando la gente entiende, lo demás es fácil. Así que, Denise, gracias. Realmente aprecio la plataforma y ya sabes, espero que podamos interactuar de nuevo pronto. Muchas gracias. Ha sido un honor y como dijiste, quiero repetirlo. Hoy quiero que la gente comprenda desde lo general hasta lo particular. Como mencionaste, así funciona la inteligencia artificial para ayudarnos a mejorar. Me gusta que tu plataforma brinda oportunidades de crecimiento. Además, no mencionamos el costo, ya que el negocio de la evaluación implica gastos que la mayoría de startups y pymes no pueden pagar. Definitivamente tocaremos este tema, haré una segunda parte que irá mucho más a detalle y creo que podemos tener una gran serie trayendo incluso a emprendedores a bordo. Así que muchas gracias y gracias a Jim por ponernos en contacto y Graham, felicidades por todo el gran trabajo que están haciendo. No hay problema. ¿Puedo terminar con un punto más? Sí, solo en lo que respecta a las valoraciones me refiero. La rueda fue inventada en el año 4000 antes de Cristo y no fue hasta 1972 que a alguien se le ocurrió la idea de ponerle ruedas a las maletas. Ahora, ¿qué idiota en el mundo cargaría una maleta sin ruedas en la parte de abajo? Y visual haciendo eso, a los dueños de negocios les pudo tomar tiempo valorar su empresa, pero nosotros somos las ruedas en su maleta. Por eso me apasiona tanto. Solo pienso, ¿por qué nadie lo hizo antes? Pero entonces no nos tomó 6000 años hacerlo, pero eso es todo lo que quería agregar. Me encanta, me encanta. Este nivel de conocimiento práctico es fundamental. Es uno de los mayores retos porque mi educación me llevó a la narrativa de Silicon Valley y me hizo olvidar otras realidades. Definitivamente, a menos que estés en Silicon Valley. La tasa de fracaso de las startups es del 90 al 99%, así que debemos ser realistas. Gracias, ha sido un honor y será un gusto volver a encontrarnos. Dos de estos fantásticos puntos de vista que ustedes trajeron a nuestro podcast y a nuestros usuarios, creo que todos pueden aprender mucho con esto. Sé que estás tratando de cerrar, pero yo tendré la última palabra. La razón por la que Jim puede contar esa historia, y basándonos en la cantidad de canas que tiene, es porque recuerda que la rueda se inventó ahí porque él nació un año antes. Me encanta, la parte humana es lo más importante. Gracias, como dijiste Jim, las canas blancas simbolizan sabiduría. También gracias, Graham. Gracias por ver. Comparte tus ideas, preguntas o sugerencias para próximos temas en los comentarios. Leemos sus comentarios y adaptaremos futuros videos según su retroalimentación. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Hasta la próxima. Mantente saludable e informado.